¿Qué tal amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Ahora va a ser algo especial, Sergio. Hoy no vamos a estar solos. Hoy tenemos compañía del más allá, compañía pues, de otros mundos, ¿no? Así es, pues vamos a calentar motores para estas próximas fechas que se aproximan, que están llenas de terror. Y pues ahora los Demente Vlogs van a recibir un poco de consejos y recomendaciones de libros para que también se acerquen a este ámbito de la lectura, dejando un poco de repente el internet y despejándonos de este mundo virtual del tanto que hablamos aquí en este programa, pues nos acerquemos al mundo de las letras también. Nos van a acompañar dos libreros muy especiales directamente desde la ciudad, del Estado de México, desde Nezahualcóyotl, que nos van a realizar varias recomendaciones, principalmente enfocadas para jóvenes y niños, y poder despertar esta imaginación y esta filosofía en torno a la muerte, mi querido Edgar. Así es, pues vamos, ¿qué te parece? Vamos a conectarnos ya con ellos para que nos hablen de este mundo maravilloso. También déjame comentarle a la gente que son de una librería especializada para libros de niños y jóvenes, que se llama Nave, y esta librería está integrada a la RELI, que es la red de librerías independientes que están asociados para poder llevar los mejores títulos y las mejores recomendaciones a todo el país. Son varias librerías que integran a la RELI y que poco a poco vamos a tener algunos de sus representantes en estas emisiones de estímulo, Edgar. Perfecto, vamos a la entrevista. Así es, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos a hacer esta intervención como habíamos quedado desde un inicio, con nuestros compañeros, colegas y amigos de la librería Nave, que es un proyecto digital, ahorita principalmente, y que pues en unos próximos días, unas semanas más, van a ellos a tener su espacio físico para que los frecuenten. Este proyecto está ubicado en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, para que ustedes los contacten, y les presento a Tania y a Fernando, que son los encargados de esta idea. Los invitamos aquí a Demente Vlogs con nosotros, Edgar, para que nos hablen y nos recomienden libros y temáticas sobre la muerte, ya que se acercan esos días. Días de muertos, Halloween. Bienvenidos, Fernando y Tania. Hola, muchas gracias. Pues platícanos un poco qué libros nos van a recomendar acerca de este tema, de la muerte, y si pues, hay vida más allá, ¿no? Claro, pues bueno, nosotros somos los libreros de una librería especializada en niños y jóvenes, entonces nuestras recomendaciones van a ir principalmente dirigidas a este público, que también es como uno de los más ávidos. Aunque yo sí me gustaría, antes de iniciar con esta lista de libros infantiles, porque además como el término juvenil a veces permite, ¿qué es ser un joven, no? O sea, creo que ya se está, ¿no? O sea, jóvenes ya 45, incluso hasta los de 50, ¿no? Entonces todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes de espíritu. Así es. Hay un libro que a mí me gusta cada vez que hablamos sobre la muerte, porque digamos que fue de mis lecturas de juventud, valga la redundancia, que es La historia de la muerte en Occidente, de Philippe Arié. Entonces, cada vez que tratamos el tema, a mí me gusta recomendar muchísimo eso, porque en verdad cambió mi visión de la relación que los seres humanos han tenido con la muerte. Y como, Philippe Arié es este gran historiador francés, o sea, muy riguroso, y es que en verdad sí le hace bastante mérito al título, al decir Historia de la muerte en Occidente, porque a pesar de que todos sus ejemplos son de Europa, pues los cocolazos llegan hasta acá, ¿no? O sea, tenemos a final de cuentas toda la cultura occidental que se desarrolló en Europa Central sobre todo. Entonces esta idea de dónde viene Halloween, de dónde viene la relación que tenemos con la muerte, de pronto empieza uno a dudar acerca de las creencias, de las tradiciones, dice, a ver, si es tan antiguo, no es tan antiguo, si es tan prehispánico, no es tan prehispánico. Y entonces, ese libro, Historia de la muerte en Occidente, de Philippe Arié, es un libro que sí mueve muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso me gusta y me gusta recomendarlo, porque además está en la plataforma de la RELI, ¿no? Entonces, convendría revisar. Y ya una vez dicho esto, pues no sé, ¿con cuál empezamos? Pues, bueno, una cosa que siempre nos salta a la vista con respecto a estas
fechas es la importancia de la tradición oral. La mayor parte de los relatos, de las historias que nos llegan de muertos, pues son contadas de voz en voz, de generación en generación. Y por eso, bueno, a mí me gustaría empezar con un libro que justamente recopila estos relatos, que en este caso están, bueno, es que tenemos mucha riqueza aquí en nuestro territorio nacional y en Latinoamérica, pero en empieza un poquito más al norte, es relatos de Estados Unidos, de carreteras. Son 32 relatos de tradición oral y bueno, es mi primera recomendación. Aquí ¿cómo se llama? Juega mucho con la atención, se llama 32 relatos de tradición oral y es historias de miedo. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Que es un libro ya muy viejo. O sea, es un libro, si no mal recuerdo, si las fechas no me fallan, es como de finales de los 70s. O sea, ya es un libro muy, muy viejo que se ha estado reeditando y reeditando y reeditando y ahora nos llega en una compilación. Y está en 2 volúmenes. De 3 volúmenes, no, 3 volúmenes. Claro, tenemos los dos. Son 3 volúmenes. Uh-huh. Y lo interesante es que el compilador, Alvin Schwartz, uh-huh, me parece que sí es un folclorista, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante en Estados Unidos que es que a ellos les importa mucho rescatar su historia folclórica, ¿no? El folclore. De hecho, muchas universidades tienen licenciaturas y posgrados en estudios del folclore estadounidense. Y estas historias salen de ahí, de esos relatos que se recopilan en las carreteras de aparecidos y que tienen un montón de coincidencias, porque entonces aquí en México también tenemos que el muerto que se aparece en el kilómetro no sé tal, pues en Estados Unidos también hay su equivalente, ¿no? O la persona que si no le das aventón, pues te pasa algo malo, pues aquí también lo tenemos, o te aparece adentro del vehículo o cualquiera de estas cosas. Y es un libro muy interesante, que a veces cuando nos ha tocado leerlo a chavitos, ellos nos dicen, bueno, es que no da miedo, ¿no? Pues sí, no da miedo, ¿no? Estamos hablando que le aterraba mucho a los niños de los finales de los 70s, de todos los 80s, y que ha vuelto con fuerza gracias a toda esta cultura pop que gira en torno a la nostalgia de los 80s, 70s, 90s. Ha vuelto en estas tradiciones de estas pequeñas historias breves, y es que además una de las cosas bien interesantes del relato oral, de la contundencia del relato oral, es que tiene que ser breve. O sea, no permite como que te explayes y el gran cuento, y no, tiene que ser breve y conciso, y sobre todo tiene que ser cercano. Y estos cuentos tratan eso, ¿no? Y incluso hasta vienen con una guía de lectura, ¿no? De cómo lo tienes que leer con la lámpara aquí, que te tapes, que le bajes, ¿no? Sí, está muy bueno. Con toda esta parafernalia, pues sí dan miedo. Y está en esta dinámica. Quiero aprovechar como expandir la recomendación, porque hay otros libros muy buenos que también se están poniendo otra vez de moda, que van en relación con de historias de miedo para contar en la oscuridad, que es Los relatos desde la cripta, que lo conocimos aquí en México porque tenía una serie de televisión. Uh-huh. Y los cuentos de la cripta. Los cuentos desde la cripta, ¿no? Y Escalofríos. Escalofríos. Que son muy buenos textos. Y le temes a la oscuridad, ¿no? Creo que es lo mismo. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre en inglés, pero ¿no? Los cuentos desde la cripta, Escalofríos y le temes a la oscuridad, ¿no? Junto con que es de historias de miedo para contar en la oscuridad. Creo que con esos libros uno tendría un librerito bastante nutrido para recrearse con unos muy buenos sustos, ¿no? Exacto. No, y además que se van reafirmando, o sea, como sale el fantasma y después sale de nuevo en otra historia, como que abona, ¿no? Sí es cierto, vamos a darle ese... el beneficio de la duda, ¿no? Probablemente sí suceda, vamos a comprobarlo. Entonces, pues te llama, ¿no? Y es como mucha tensión, misterio, y es lo que deseamos en un relato pues que hable sobre muerte o ya sobre terror y demás. Oigan, amigos, creo que sí, la muerte va. Perdón. ¿Por qué esta fascinación ustedes creen a la muerte y a contar este tipo de relatos? ¿Por qué esta fascinación por querer impresionar al espíritu, aterrarlo? ¿Por qué nosotros nos llama la atención esa situación?
estos aspectos? Pues tenemos, no sé, como seres humanos esa tendencia a imaginar como el mundo de posibilidades que están fuera de nuestro alcance, ¿no? De ahí que, bueno, exista tanto una cuestión fantástica, de mitos, o sea, como tratar de darle una respuesta a las preguntas a lo mejor filosóficas o muy, muy importantes de la humanidad, a partir de distintas salidas, que en este caso pueden ser pues, o narrativas, o crear historias en torno a lo que ya no podemos comprobar, y de ahí que todas las generaciones y cada quien a su estilo, pero nunca lo dejamos, o sea, no nos quedamos con lo que está en la tierra nada más, sino que siempre esperamos que haya algo más allá o algo más trascendente, ¿no? Las explicaciones fuera de lo normal, o sea, las explicaciones paranormales o fantásticas, a final de cuentas, pues son más interesantes, ¿no? que las explicaciones racionales. Yo ahorita quiero, de pronto agarro de tocho morocho, me pongo medio kantiano y digo, ¿por qué nos fascina? Pues porque de la misma forma que sentimos fascinación ante la erupción de un volcán, ¿no? Porque es hermosa, es fantástica, pero como la estoy viendo desde muy lejos, pues no me afecta, ¿no? Y hay algo bien interesante que recuerdo haber leído alguna vez un estudio de neurociencia que trataba de explicarse las pesadillas, por qué tenemos pesadillas. O sea, ¿qué beneficio evolutivo tendría el ser humano de soñar cosas horribles o que le causen malestar o temor? Y la explicación era bastante simple, ¿no? Porque te prepara para la vida, o sea, te prepara para situaciones difíciles, ¿no? O sea, hay otro estudio, fue muy famoso porque esto no lo leí en una revista científica, lo agarré en un blog de internet, pero que sí tiene mucha razón. A la gente a la que le gustan las películas de miedo o siente fascinación por la muerte, es menos propensa a asombrarse, ¿no? Digamos, ante eventos... Están curtidos y ven las cosas de forma mucho más racional, ¿no? O sea, ya cuando el momento llega, pueden ser más cautos, ¿no? Como más sensatos, ¿no? Hacer menos aspavientos y ver las cosas bastante con frialdad, ¿no? Uno diría bastante frío, lo cual le permite moverse de una forma mucho más presta ante las eventualidades, ¿no? Que si me asaltan, bueno, pues ya es un asalto, sé que no va a pasar nada, ¿no? Porque la película de donde sale el monstruo, pues ya me aleccionó que estas emociones. La gente puede tener autocontrol. Autocontrol, exacto, sí. Es como cuando decimos coloquialmente, estamos curados de espanto. Exacto. Sí, exacto. Y buscamos, ¿no? Cada vez más como un entrenamiento, ¿no? Entre más cosas sepa que existen asombrosas, pues mayor rango de aguante tengo. Y la explicación trascendental, pues es que la gente no quiere que la vida, o la mayoría, que la vida acabe, ¿no? O sea, no. Por ahí alguien decía, o quizá me lo estoy inventando, porque me invento cosas, ¿eh? Pero... no, pues si trabajas con niños es inevitable. Entonces, por alguien ahí decía que pues es angustiante la vida, es tan angustiante la vida como para que no exista algo después de esta, ¿no? Creo que esa es la gran angustia existencial. Entonces hay que inventarse algo, hay que decir que sí, que pasa algo después de esta vida. Haces un planteamiento que me llama la atención y que es interesante. Es como perder este asombro, ¿no? Y principalmente se los pregunto a ustedes que trabajan con niños y jóvenes, ¿por qué quitarles o por qué acabar con el asombro, creo, a mi punto de vista, cuando el asombro es también una parte esencial como para comprender la vida, ¿no? Cuando aprendemos algo nuevo, cuando comprendemos algo que no habíamos entendido anteriormente, lo miramos con este asombro, ¿no? De un despertar. Hablábamos hace unos capítulos sobre este asombro y este despertar que también pues nutre de cierta manera a nuestro espíritu, ¿no? ¿Por qué como prepararnos ante este miedo, ante este terror de la muerte, ¿no? También he leído un poco que como parte de la filosofía es tratar de comprender a la muerte, ¿no? Es como tratar de entender a la muerte y comenzar a dudar y comenzar a crear muchas preguntas sobre por qué ocurre esto, ¿no? Y qué pasará después de la muerte. Creo que también los antiguos egipcios pues veían a la muerte como
volver a vivir, ¿no? Como por eso mismo preparaban a los cuerpos para cuando el alma regresara a ellos, ¿no? No sé, la pregunta aquí, el planteamiento es ¿por qué quitarnos este asombro de repente? ¿Por qué quitarnos este asombro de las cosas? Pues yo creo que en el caso de los niños, por ejemplo, ellos mismos no es que lo pretendan quitar, sino que van midiendo como sus niveles de asombro, ¿no? Así como, bueno, este no me dio miedo, voy por otro más. O sea, al contrario, ellos tienen como esa búsqueda o ese afán de encontrar algo que sea realmente, que los deje boquiabiertos, ¿no? Y lo vemos mucho con los niños, no sé, de 8 años, tal vez los adolescentes cambia un poco, pero con los niños pequeños es curioso porque tienen ambas cosas, o sea, están maravillados por el mundo de manera natural, o sea, son espontáneos, pero a la vez quieren ser como valientes, ¿no? Y sentir que aguantan historias muy rudas o demás. Entonces son como las dos, y aunque ellos crean que no, están cultivando como ese asombro o ese poder de asombro. Y está bien porque los lleva también a buscar cada vez más historias, a pues explorar y experimentar. Entonces creo que no lo dejan, al contrario, lo van acentuando un poco más. Pues yo difiero un poco de esto, porque yo creo que hay una tendencia a eliminar el asombro y es culpa de Hollywood, totalmente, ¿no? Bueno, porque cuando he dado clases de literatura, me reclaman los chavitos, ¿no? Me empiezan a decir, profe, esto no da miedo, o profe, este libro es muy aburrido. Entonces siempre les contesto y les digo, ni no da miedo, ni es aburrido. Lo que no está funcionando ahí es tu imaginación. Entonces vuélvelo a leer e imagínatelo, ¿no? Porque cuando leemos estos libros, hablábamos de las historias de miedo para contar en la oscuridad, y que nos dicen, es que no da miedo, es que no te lo has logrado imaginar. O sea, imagínate de pronto que has visto la carretera, has sentido la oscuridad de una carretera, te has sentido solo caminando en una carretera. Yo como adulto que lo he experimentado, te puedo decir que el solo hecho de estar ahí es terrorífico, ¿no? Aunque no te pase nada, aunque sabes que no te va a pasar nada, ¿no? Pero ya es muy terrorífico y te aterran cosas mucho más reales que el fantasma, ¿no? Que de pronto pasa un camión y no te vea, o sea, eso es terrorífico. Sí. Entonces creo que está fallando esta parte de la imaginación, del cultivo a la imaginación. Y en eso sí es importante otra vez regresar con cosas tan simples como pueden ser insistimos en ello, las historias de narración oral, los cuentos, porque espontáneos, rápidos, que sí dan miedo, que sí pasan, de cosas que quizá pasen, y recuperar otra vez esta imaginación. Eso no quiere decir que nos vayamos a ir al extremo de no, ya no veas tales contenidos mediáticos o tales películas. No, se puede vivir y se puede todavía crear tener una riqueza, ¿no? Ir enriqueciendo el asombro. Pero sí, de pronto cuando el niño solo tiene sus referentes la televisión, o cuando está viendo contenidos que a final de cuentas no debería estar viendo, por ejemplo, películas clasificadas para adolescentes y un niño pequeño las está viendo, entonces ya digamos que se fue, ¿no? Entonces hay que recuperar a través de lecturas. Por cierto, ya que estamos hablando de lecturas, si me permiten la segunda recomendación. Dale. De estos libros que incentivan la imaginación es Otras 7 habitaciones oscuras, de varios autores, donde está una de mis escritoras favoritas, dos escritores favoritos, pero una de mis favoritas porque yo crecí leyendo sus libros, Mónica Brosson, que es extraordinaria narradora, y que aquí nos presenta un cuento y donde da, en verdad, echa todo a andar su imaginación y su ejercicio de escritura. Tenemos también cuentos de Antonio Malpica, otro gran escritor, ¿no? Y otro libro que está, además es novedad, la saga del mundo umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, antes de que se me olvide, porque siempre se me olvidan estas novedades, pero que son grandes ejercicios de imaginación. En su Twitter acaba de compartir este autor, Jaime Alfonso Sandoval, todo el galimatías que hizo para construir la saga, y pone fotos de sus
de los mapas que realizó, de las imágenes que hizo, de las notas que puso. Y entonces sí, uno lo puede ver en su libro y que está muy bien hecho, que están mundos fantásticos, mundos que se van a lo oscuro, al umbrío, a la muerte, que sí dan miedo. Sí, y sí, que sirven para ejercitar. Está aprobado, ¿eh? Está aprobado. Los lectores lo han... Esta de las otras... Y de los más difíciles, de aquellos de no me espanto con nada, en verdad sí dijeron, ay, a ver qué pasó allí, y sí les dio miedo. Y otro rápido que sí da miedo, otro rápido que sí da miedo, es el cuaderno de las pesadillas. El cuaderno de las pesadillas. El cuaderno de las pesadillas, ilustrado por Barrón. Sí, la mancuerna de la ilustración. Y el texto. Más o menos, ¿de qué trata este libro? Pues es la reelaboración literaria de pesadillas que tuvieron chavitos. Sí, también recopila distintas experiencias y pues ya crean como la obra. Toda tiene como un trazo similar en las ilustraciones, pero cada monstruo o cada especie ahí que surge está muy bien elaborada. Y en la parte gráfica es donde destaca mucho. Sí, son pesadillas reelaboradas literariamente e ilustradas por Israel Barrón, y que son una cosa portentosa. O sea, uno incluso lo ve y dice, ¿en serio esto es para niños? Pues no, sí. Y pensar que lo soñaron. Que lo soñaron, porque es precisamente... Esto está cañón. Sí. Precisamente eso les iba a preguntar, uno como padre de familia que llega a pedirles un libro. Quisiera un libro para mi hija de 13 años. No, ella casi no se asusta con muchas cosas, pero sí tiene terror a varias, ¿no? No sé, ¿ustedes qué me recomendarían? Es una adolescente de 13 años que queremos asustarla. Pues, bueno, ese de la carretera es muy bueno, también el de las 7 habitaciones oscuras, y ahorita pensaba también en otro de tradición oral, o sea, tal vez no tanto para asustarla de una manera tipo Hollywood, como dice Fer, pero pues meter como el misterio de estas historias viejas, pero que todavía se siente así como su atmósfera. El de Pascuala Corona también hay, y además hay un texto que nos gustaría recomendar que es bilingüe, o sea, está con su traducción al náhuatl. Ese también recrea cosas de tradición oral y tiene que ver con la muerte, y bueno, con un ejercicio de imaginación de la lectora, pues sería interesante. Yo lo recomendaría, y también por eso, también siempre es como traducción al inglés, pero no, esta es traducción al náhuatl, y pues abre otro mundo del que tal vez no tengan noticia. Y ya para esas edades, pues ya digamos, partiendo de que ya son grandes lectores, ya son buenos lectores, ya tienen un bagaje, pocas cosas les asombra, entonces ya es de plano como, bueno, si ya la fantasía ya no te asombra, pues asómbrate con la vida, y lo difícil que puede ser la vida. Entonces Amparo Dávila, la maestra mexicana del cuento de fantasía. Sí, tenemos una edición nosotros de El Huésped. El Huésped. Relato, sí. No recuerdo, me falla la memoria, pero este ilustrador de este texto de El Huésped, editado por el Fondo de Cultura Económica, es un gran ilustrador de textos de terror. Le ha ilustrado a obras en El Zorro Rojo de Lovecraft. Es Caruso. Santiago Caruso, es un español, Santiago Caruso. Y es un portento de libro porque no solo, o sea, supo capturar muy bien el ambiente de Amparo Dávila, o sea, esta mezcla entre realidad y fantasía que termina uno quedándose, bueno, ¿qué fue, no? Cadáveres que bailan, árboles que se incendian, criaturas que visitan en la noche, seres extraños en esta realidad, o sea, en este mundo que pasa. Junto con El Huésped, pues bueno, ya es los cuentos de Amparo Dávila, que son una verdadera delicia. Y creo que es buen punto que se revaloricen estos textos,
Sí, y es literatura mexicana. Y es literatura mexicana. Sí, la autora pero... desafortunadamente falleció hace poco, me parece que fue este año o el año pasado. Hace poco, pero creo que es la gran maestra de la narrativa fantástica en México. Entonces sí, yo recomendaría. Sí, sería una muy buena llave para la literatura mexicana en general, o sea, no solo para este tema del miedo y del asombro, también para autores mexicanos de esa época. Entonces, para 13 años ya perfecto. Genera muchísimo asombro y yo creo que les gustaría bastante. Uh-huh. Oigan, ¿ustedes cómo ven ahora a los jóvenes? Obviamente ya como un poco más despiertos, cuando ustedes trabajan con ellos, ¿qué les exigen al momento de las lecturas, de involucrarlos al mundo de las lecturas, de los libros? ¿Ellos qué están pidiendo? Fíjate que los jóvenes son muy receptivos. A veces uno cree que tenemos esta idea que el adolescente suele ser indiferente, apático, difícil. Y la verdad no, la verdad es que no olvidemos que siguen siendo niños, que siguen buscando su lugar en el mundo. Y la verdad es que son muy, muy abiertos cuando no se les impone nada, ¿no? Exacto. Yo debo mencionar ahí, por ejemplo, he hecho experimentos con cuando he dado clases en secundaria y les gustan mucho textos que son libros álbum o que podrían estar en un rango de edad para niños más pequeños, pero exacto, sin que haya ningún tipo de demanda o imposición. Ellos lo disfrutan y son muy, muy, muy receptivos al respecto. Y les gusta también mucho esta cuestión visual, o sea, que vaya como las letras y que esté presente la parte de la imagen. Y más en el caso de ciertos libros, álbum, que están muy, muy bien diseñados y que dices, no, definitivamente da para una observación muy detenida. Sí lo disfrutan, les gusta mucho y pues son, a mi gusto, felices con ellos. Sí, lo que pasa es que en el sistema educativo siempre está el libro infantil y juvenil muy estrechamente relacionado con la escuela. Ajá. Entonces, la escuela, pues, obligado. En México siempre ha tenido un sentido positivista, ¿no? Así ha funcionado y entonces uno dice, ya eres adolescente, ya no puedes leer libros con dibujos, ya no puedes leer... Y sigue pesando. Afortunadamente, hoy cada día menos, pero sigue pesando un perjuicio. Si tiene dibujitos, es para niños. Si está ilustrado, es para niños, no puede ser para chicos grandes. Pero los libros álbum, el libro álbum, tiene unas posibilidades impresionantes, no solo para generar nuevos lectores, sino para dar motivo de reflexiones muy profundas. Y esto no me lo invento yo. Hay una autora muy respetable, la doctora Evelyn Arizpe, tiene un montón de libros publicados sobre el tema, que lleva a cabo unos experimentos, él le llama el libro álbum en zona límite o algo así, pero le ha puesto a leer libros álbum a chicos en zonas límite, o sea, en ambientes límite, con violencia, con marginación, y ha tenido buenos resultados. Los chicos han interesado, empiezan a leer, empiezan a volverse lectores, ¿no? Porque quizá tuvieron una infancia difícil o porque quizá no tuvieron infancia. Entonces, siempre es como apostarle a decir, puedes leer esto, pero no quieres leer esto otro. O sea, este libro, porque tiene libros, porque está en el área de niños, ¿no? Ya no lo podrías leer. Pues de hecho podrías leerlo de una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Y uno puede leer, como adulto uno podría leer los libros de una forma distinta, ¿no? Cuando uno ve libros álbum, por ejemplo, de Anthony Brown, que siempre lo cito porque me parece el gran autor, el genio del libro infantil, sí. Que uno lo ve y dice, wow, esto me llega, ¿no? Quiero compartirlo. Y así pues hay novelas gráficas, hay novelas... y los cómics, mangas, por ejemplo, ¿no? A veces uno piensa que este tipo de literatura no tendría un peso, y es que la escuela sigue diciéndonos que la lectura tiene que tener algo provechoso, pero ya leer es provechoso en sí mismo.
Así leas el papel que te encontraste, pues ya sabes que en la esquina hay un lugar donde venden hamburguesas y entonces ya tienes un conocimiento para el día que quieras una hamburguesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo es provechoso, ¿no? Y entre más lecturas, entre más amplíes, mucho mejor. Ahorita hay un fenómeno interesante que muchos chicos, adolescentes, se están volviendo lectores porque la cultura pop, ya sean los videojuegos, las películas, las series, están basándose en libros, ¿no? Muy por el contrario, la gente no se está limitando, se están haciendo mejores lectores cada vez. Hay un fenómeno interesante, por ejemplo, la última serie que vimos está en Netflix, de Ana de las Tejas Verdes. Es un libro viejísimo. Es un libro viejísimo, en verdad, es de principios del siglo finales del principio del siglo XX, no, finales del XIX, principios del siglo XX. Pues los chavitos lo empiezan a buscar, lo están buscando, es una tristeza, pero... sí, no lo han pedido. No lo han pedido, pero al parecer... Por esta cuestión de Netflix, lo han visto, y es lo interesante, que saltan al libro. Así es, pues esta serie de Netflix, que de hecho, mira, me acabo de encontrar el libro. Mira. De Green Gables, sí. O sea, edición en inglés de la editorial Bantam de 1987, para la gente que lo quiera conseguir. Perfecto, sí, genial. ¿No? Sí, seguramente en Netflix. Así es. Además en inglés. Además en inglés también, para que practiquen ahí su inglés. ¿Qué otras recomendaciones nos tienen, chicos, ahí para esta temporada de terror, miedo? Estábamos haciendo memoria y bueno, todavía sobre el tema de la muerte, pero ya un poquito más hacia la cuestión del luto y de cómo entender los ciclos de la vida. Ahorita pensamos en El Pato y la Muerte, que nos puede decir algunas. La otra que pensó, Llora Corazón, pero no te rompas. Y Llora Corazón, pero no te rompas. Sí, esta es una historia muy, pues muy entrañable, muy conmovedora. Son 4 niños que reciben en su casa a una dama muy elegante, que resulta que pues es la muerte, que va por su abuela. Y tienen una charla, digamos que a ellos no les da miedo a ella, pero tienen una charla muy profunda y muy poética con la muerte, y eso les ayuda a entender como el ciclo natural de la vida y a decirle adiós a su abuela, a la que tanto quieren. Entonces es un libro muy, muy bonito y pues entrañable, ¿no? No niego que es de esos que te conmueven, ¿no? Y bueno, también hay otro con respecto a esta cuestión de los abuelos. Está Nana Vieja, también es muy buena historia sobre el luto y sobre las despedidas. Ahí también son los últimos instantes en la vida de la abuela, convive con su nieta, y digamos que estrechan todavía más sus lazos de amor y familiares. Y aquí también la ilustración pues destaca bastante. Entonces serían como esos dos con la cuestión del luto y los ciclos. Tenemos una anécdota bien interesante que me gustaría contar antes de caer en El Pato y la Muerte, que es uno de los... el libro se llama en alemán porque es de Wolf Erburg. Ay, estos nombres, ¿por qué se ponen así? Wolf Erburg. Wolf la versión en español. Lo mismo de decirle nuestros apellidos, ¿verdad? Ajá. Literalmente es Pato, Muerte y Tulipán. Pato y Muerte y Tulipán, nada más que aquí salió por Bárbara Fioré, editora. Bueno, aquí no salió en España, ¿no? ¿Dónde es Bárbara Fioré? Es española, me parece. Pato y la Muerte. Pato y la Muerte, ¿no? Pato y la Muerte. Pero antes de hablar de un poco de Pato y la Muerte, me acabo de acordar que tenemos una anécdota muy chistosa. Una vez tuvimos la oportunidad de estar como un pequeño stand en un evento donde se estaba hablando del duelo. O sea, nos invitaron ahí, nos dijeron, oiga, pues no tienen unos libros, porque va a haber una especialista que trata la pérdida y el duelo con niños, y pues estaría padre que ustedes fueran con un pequeño stand de unos libros, ¿no? Órale, pues fuimos. Pusimos el pequeño stand con los libros en la temática, y estaban ahí los libros, y la especialista, pues yo creo que ahí perdió el rumbo, no tenía mucho conocimiento, porque toda su charla iba
alrededor de promocionar un libro que ella había escrito, afirmando que no existía ningún recurso literario para niños o jóvenes que tratara sobre el duelo, ¿no? Entonces nos quedamos con nuestro stand así de, ¿cómo? ¿Lo ocultamos o qué hacemos? Sí, entonces no, porque sí hay, ¿no? Y quizá uno de estos grandes libros, en verdad, es un verdadero monumento al entendimiento de la muerte, y no solo para niños, sino que bien podría uno regalárselo a cualquier persona, porque tiene un contenido filosófico impresionante, que es Pato y la muerte, que trata de una forma muy natural, un acontecimiento en el que los seres humanos hacemos aspavientos terribles, cuando de hecho es algo pues bastante propio de todo ser vivo, ¿no? Eso no le quita lo doloroso, o sea, es que una cosa es como el dolor que uno puede experimentar, y otra cosa el sufrimiento que uno se impone, ¿no? Continuar sufriendo la pérdida y nunca asimilarla, ¿no? Llámese la pérdida de un ser querido, llámese la pérdida de una relación, llámese la pérdida de dinero, o sea, cualquier tipo de pérdida, pues eso va a ser doloroso siempre, pero continuar el sufrimiento. Y este libro maneja se me fue la palabra, siempre se llaman las palabras. Así como invento palabras, también se me van las palabras. Invéntala ahorita, no pasa nada. Una gran enseñanza. Es la historia de Pato, que va por el mundo siendo un pato, y de pronto se le aparece la muerte. Simplemente se aparece la muerte y Pato sabe que la muerte ha llegado, ¿no? Y la muerte le dice, pero ¿por qué te sorprendes si yo nunca he estado lejos de ti? O sea, jamás, desde el día que naciste yo he estado ahí, por si las dudas, ¿no? Y es en unas frases poéticas preciosas, olvido el nombre del traductor, pero seguramente igual de hermoso es en español como lo es en su idioma original, el alemán. La muerte le dice, pues quién sabe, igual y te resbalas, igual un resfriado, nunca se sabe, pero yo siempre he estado ahí. Oye, pues me das chance ahí de jugar, sí, adelante, vamos a jugar, y juegan, y al final es un momento enternecedor, es un momento muy lindo que puede resultar incluso hasta triste, pero de ninguna forma sufriente, o sea, de ninguna forma causa sufrimiento, ni causa un dolor insoportable. O sea, es una cosa bastante bien medida, bastante meditada acerca de cómo se puede uno enfrentar a la muerte, que al final de cuentas pues siempre ha estado ahí, ¿no? Y creo que, y regreso con mi recomendación del inicio de la historia de la muerte en Occidente de Philippe Arié, porque en algún momento de la historia de la humanidad pues había una cercanía de la muerte, ¿no? Los seres humanos tenían una cercanía a la muerte. Solo pensemos que algo tan simple como que los panteones estaban dentro de las ciudades, no estaban fuera, y eso ya creaba una cercanía de la muerte, ¿no? con la gente. Entonces, mientras se alejó la muerte, o sea, como algo indeseable, le empezamos a temer más. Y empezaron a tener sentido grandes postulados religiosos, como por ejemplo el bien morir, ¿no? O sea, que el bien morir no tenía nada que ver con esta fascinación macabra que después le hicieron creer los racionalistas sobre el cristianismo, como esta insistencia macabra de ustedes es que adoran no quiero ir a ofender sensibilidades, pero pues adoran a un hombre muerto. Y no, realmente la idea del bien morir era eso, ¿no? O sea, llegar a un punto de haber tenido una vida plena donde uno pueda decir, como en el Pato y la muerte, ya me llegó mi hora. Sí, ya te llegó tu... Ahora le me das chance de jugar un rato. Bueno, pero pues apúrate porque ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Y entonces uno se va plenamente y esa gran enseñanza, yo cuando leí ese libro para mí fue encantador. Y lo empecé a relacionar con todo esto, ¿no? Con lo que acabo de decir, y digo, vaya, o sea, qué enseñanza de vida tan grande, y creo que formaría parte integral de cuando los chavitos puedan leerlo y aceptarlo de esa forma natural, ¿no? Porque además los niños tienen eso, que muchas de las cosas que a los adultos les preocupan,
como ellos no tienen esta experiencia de cosas difíciles enseñadas además, ¿no? Dicen, pues sí, ¿no? Esto pasa, pues sí, esto pasó y punto, y ya, y continuamos con la vida, ¿no? Tienen una gran resiliencia los chavitos, y ese libro es verdaderamente excepcional. Excelente. Claro, y esta naturalidad para aceptar la muerte, y se puede ligar también. Hay otro libro que se llama Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos. Ahí pues es más luz a toda la tradición, a toda la forma en que en nuestro territorio se festeja, se espera con ansia la llegada de nuestros difuntos, de nuestros seres queridos, y que aquí también es como mezclar, ¿no?, el ámbito de la fiesta, porque es una de nuestras fechas más coloridas, más felices, o sea, visualmente, pues ver a las calaquitas, es como hacer de algo que aparentemente es muy oscuro, como traerlo, ¿no?, al terreno de la parte feliz de los vivos y del gozo. También es una cosa muy, muy rescatable de lo nuestro, ¿no? Sí, hace poquito decían que aquí tenemos comida tan rica que los muertos regresan a comer, o sea, no regresamos a otra cosa, se regresa a comer y pues sí, a visitar a la familia, pero ¿con qué te reciben? Pues con un buen banquete, ¿no? Y bueno, en este libro pueden encontrar 5 relatos sobre maneras de recibir a los difuntos en el territorio, entonces sí, se los recomiendo. También está mucho. Otro que el de se llama Teatro Cuentos, lo acabamos de leer. Ajá. Teatro Cuentos de Mireya Cueto, que no hablan, o sea, no todos los teatrocuentos de Mireya Cueto hablan sobre la muerte, pero hay uno en especial, que es el de Francisca y la Muerte, que está basado en el cuento de un autor cubano. Pero es esta historia y todos la recordaremos porque estaba en los libros de español de la primaria. Es la Francisca, es una mujer ajetreada, trabajadora, mayor, muy grande ya, y llega la muerte un día por ella, pero no la encuentra porque ella está ocupada, entonces pues no tiene tiempo para morirse, ¿no? Entonces la muerte no se la lleva y dice, bueno, ya otro día vendré por ella, ¿no? Y el cuento es muy bonito porque hay una parte donde uno de los personajes le grita, Francisca, ¿no piensas morirte nunca? Y Francisca dice, no, yo no, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Mucho que hacer como para morirse, ya será después. Y sobre esto de las tradiciones, quiero recomendar una obra, porque muy poca gente recomienda teatro, y realmente el teatro es el gran baluarte de todas las culturas, y México tiene grandes dramaturgos, pero quiero recomendar una obra de teatro que siempre la Universidad Autónoma del Estado de México representa por estas fechas, que es el Fandango de los Muertos. Es muy fácil de encontrar el texto porque pues ya el autor tiene un titipuchal de años que ya es calaquita, y escribió este pequeño texto. Constancio S. Suárez se llamaba. Y se llama El Fandango de los Muertos, y es una serie de muertos que están planeando cómo va a ser su ida hacia las ofrendas, y empieza a hacerse el relajo entre ellos, y se empiezan a hablar, y empiezan a criticar, y empiezan a decir esto y lo otro, que va muy en sintonía con la dinámica de las calaveritas literarias, que ojalá no sea una tradición que se pierda, porque el ingenio también implicaba en cierto ingenio, que es que partían, ¿no?, de este presupuesto de vamos a hablar mal de los ausentes y de los difuntos, ¿no? Porque de ellos sí se puede. Si los ponemos en muertos, entonces sí podemos hablar mal de ellos porque la tradición no lo permite. Entonces, esa era la idea de un poco de matar al vivo, ¿no? De tu calavera. De tu calaverita, que fue muy famosa, que las puso de moda, mas no las inventó la imprenta de Vanegas Arroyo, que sacaban las calaveritas, ¿no? O la Catrina, ¿cómo se llamaba? La Catrina Garbancera y todo este rollo. El grabado. El grabado de José,
de José Guadalupe Posadas, ¿no? Así es. Que lo recuperaron los gringos, es lo que yo sé, y ya después nos lo devolvieron y dijeron, oigan, mexicanos, esta es su tradición, miren qué bonito. Ah, sí, cierto, qué bonito, vamos a sobreexplotarlo ahora. Gracias. Pero bueno, ya estaba, ¿no? Entonces, el Fandango de los Muertos se los recomiendo mucho, búsquenlo. ¿Quién sabe si lo vayan a representar con esto de la pandemia en este año? Esperemos que sí, vía streaming o algo así, pero el texto por ahí está, por ahí está y es pues, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. Ese y otro que se llama Los Muertos antes de Muertos, que es una historia interesante que no sé si tengo tiempo para contar. No, sí, claro. Sí, dale. ¿Sí? Porque me gusta a mí por dos razones. Es la idea de la pareja que le están llorando a la muerte de su hijo y el marido le dice, ya mujer, ya deja de llorarle, porque si le sigues llorando en una de esas se nos va a aparecer, ¿no? O sea, lo estás recordando y llamando tanto que en verdad se nos va a aparecer y yo ya quiero superar esto y quiero, mira, para que no estemos tristes, invité al compadre y a la comadre y vamos a hacer una fiesta. Pero la señora no quiere y está, no, y chille, y paz, se les aparece el hijo, ¿no? Y toca la puerta y es una calavera y apesta, y, o sea, es un muerto, ¿no? Y se hace una trama ahí muy, muy divertida, políticamente incorrecta para nuestros tiempos muy correctos, pero que aún así espero que les pique a alguien la curiosidad y lo busquen y digan, sí, qué chistoso, sería irrepresentable en nuestros días porque alguien seguro se enfadaría, se enojaría, pero... Bueno, se puede hacer una adaptación casera, ¿no? Bueno, se puede hacer una adaptación casera, pero no. Sí, se podría, claro que sí, pero sí, no sé, políticamente incorrecta, pero siempre uno dice que cuando ya, me gusta decir eso porque inmediatamente, sobre todo los chavitos van y lo leen, ¿no? Si les dices, no leas eso porque, no, está bien subido de tono y un montón de cosas. Lo investigan y van, ¿no? Y siempre resulta porque llegan y me dicen, profe, no es cierto, ¿no? Ni está subido, ahí está peores cosas. Bueno, pero al menos ya lo leíste y ese era el objetivo. Esta obra prohibidísima que la lean, prohibidísima que la busquen, se llama Los Muertos antes de Muertos. Los Muertos antes de Muertos, de Constancio S. Suárez. No lo lean, no lo busquen. No la lean, no la busquen. Está muy alta de tono. Está muy alta de tono, es impropia para estos días, ya alguien se va a ofender. A ver, ¿me repites el nombre otra vez para no buscarlo? Para no buscarlo. No pongan en Google Los Muertos antes de Muertos, de Constancio S. Suárez, no la pongan. Está muy mal. No, está terrible. Está terrible. No vayan a hacer esa. Pues todas estas recomendaciones que nos han hecho, chicos, se me hacen muy interesantes. Nos vuelven a meter esta espina, aunque no nos digas que no leamos, para retomar un libro, tocar un libro y acercarnos para entender qué es la muerte ahorita más en estas épocas que, pues, ahorita por la pandemia y esta situación, pues no estamos tan permeados, o en parte sí, pero nos llama a seguir investigando y a seguir conociendo estos misterios de la vida. Y sobre todo mantener las tradiciones, ¿no? Y costumbres, como por ejemplo algo que estaban mencionando y que hay que rescatar, es la tradición de poner las ofrendas, dejarle a nuestros muertos, a nuestros parientes, que su comida, que su bebida favorita, que adornarlo, porque es algo que se está perdiendo, o no sé si sea también algo de mi generación, porque yo he preguntado al amigo, al primo del amigo, a mis primos, a mis conocidos, y ya no lo hacen. Ya nomás es la gente grande la que está haciendo eso y lo que mantiene y convida todas esas tradiciones. Vemos en imágenes en los noticieros de que ya está en Mixquic y es casi pura gente grande. Y si van y hacen un reportaje, los jóvenes están afuera bebiendo, ¿no? Ya ni siquiera van y hacen esas ceremonias. Yo creo que ese tipo de lecturas son muy buenas porque hacen revivir todo esto, ¿no? Y ustedes, pues, sobre todo, por ejemplo, al recomendarle a los niños, a los jóvenes, este tipo de lecturas, ustedes en sí, ¿qué les dicen a los jóvenes? Léanlo para revivir estas tradiciones y que no se pierdan en un futuro. Sí,
Sí, y compartan, o sea, escuchen, como sean voz activa también de todo es que es un patrimonio, al final del día, las historias, la memoria de tus abuelos, de tus tíos, de tus papás, de tus vecinos, es un patrimonio. Y pues el escucharlos con atención pues te ayuda a preservarlo, y es una onda también como de identidad, ¿no? Te sientes más cobijado, más seguro en un lugar donde te reconoces en la vida de los demás. Entonces yo voy como por esa parte, ¿no? De no permitir que se pierda toda esta historia que es muy valiosa y además es bella, o sea, desde todo, estéticamente, pues lo que surge, las emociones que despierta, o sea, por donde lo veas tiene como, es redondo, es una tradición muy hermosa, entonces creo que yo iría por ese lado, no sé tú. Yo suelo ser ni siquiera sé cómo definirme, pero un poco fatalista, quizá en el sentido de decir, la cultura no es inamovible, o sea, la cultura no ha sido fija ni desde que se creó la humanidad, o sea, ha cambiado. Es ridículo ahorita, por ejemplo, pretender que los chavitos no se disfracen del monstruo que esté de moda. O sería tan absurdo como no pedirles que dejen de hablar en inglés o que solo hablen en español. Es decir, no se puede evitar esto. O sea, esto siempre ha existido. O sea, se permeó. Es la cultura que actualmente reconocemos como mexicana, es como toda la evolución de las cosas, de los préstamos, de las cosas que hemos rechazado, de lo que sí hemos aceptado, de lo que hemos transformado, que se hace propio. No dudo que dentro de 100 años pues ya esté tan permeado la cuestión, porque además, no solo por cercanía geográfica, sino por cercanía del año, que ya está muy permeado con celebraciones del mundo anglosajón o germano, etc. Pero en la medida de lo posible, siempre mi recomendación es dar posibilidades, o sea, no reprimir, no decir, oye, pues sí, ya vas a festejar la fiesta de Halloween, pues está bien, haz tu fiesta de Halloween, pero ¿qué te parece si también comprendes que sea Día de Muertos, ¿no? Si no vas a poner la ofrenda, pues no lo criticamos, ¿no? Ya tu abuelito vendrá a jalarte las patas, eso que ni qué, pero pues no lo criticamos. Ya tú sabes. Pero ¿qué mejor sería no poner ofrenda con conocimiento de causa? O sea, a ver, ¿qué es esto? No, supercherías de mi abuelita. Bueno, está bien, pero al menos ya te aventaste qué es, de dónde viene, hacia dónde va, por qué se pone, por qué tu abuelita los pongo o sea, ya es tu responsabilidad, tu abuelito va a llegar, te va a jalar las patas, porque en verdad eso pasa, ¿no? Entonces yo creo que la cultura no es inamovible, yo creo que más bien hay que dar posibilidades, ser abierto, y a final de cuentas creo que es mucho más bonito que se asimile, ¿no? Que decir, hay una frase, me gustaría decirla, hay un libro muy bonito que se llama Peonía, de una premio Nobel, Pearl S. Book. Uh-huh. A un personaje lo están velando, es un judío, lo están velando una comunidad china, y entonces esta comunidad china va rezando, y un personaje se voltea y les dice, oigan, ¿qué están rezando, no? Si el difunto es judío. Entonces los chinos le contestan, es que lo único que tenemos es esto. Nosotros, para poder ofrecerle al difunto nuestros respetos, lo único que tenemos es nuestra tradición. Es lo único que tenemos, ¿no? Y es lo que ofrecemos. Esto lo digo porque quizás sea mucho más provechoso decirle al chavito, ¿no? Está bien, puedes hacer tu fiesta de Halloween, pero siempre ten en cuenta que lo único que vas a tener son tus tradiciones. Y si tú puedes asimilarlo y volverlo tuyo, pues es como un golpe al capitalismo, ¿no? Porque ella y yo somos también medio punks y decimos, la piratería, pues qué bien, porque la piratería nos permite acceder a este conjunto de medios en los que no podría ser otra forma, ¿no? Pero la buena piratería, o sea, no la piratería capitalista, rapaz, esa no, sino el fanzine, el me hago mis propias playeras, el me pirateo, es decir, me apropio, ¿no? O sea, me descargo este blog para pasarlo a mis amigos. Sí.
Entonces, apropiarse más que reasimilar, ¿no? Es encantador cuando uno ve los chavitos con su calaverita de Jack, ¿no? Pero con sus cajitas. Con sus cajitas de antes, que el papá nostálgico se las hace, pero su traje de diablito. Porque si resaltan nada más, se ven retro, se ven bonitas. Se ven bonitas, ¿no? Sí. Pues combinar, ¿no? Todas estas expresiones, o sea, sí, no se les puede negar, ni prohibir, ni nada, pero que no sea por olvido o por omisión de lo anterior, de cómo lo llevaban sus papás o sus abuelos, ¿no? Y que puedan elegirlo también. O sea, es obvio que va a llegar un punto en el que estas generaciones sean las que van a dar pauta para saber si sigue por ahí o si viene otro tipo de festejos para los muertos, ¿no? Pero bueno, y también tampoco hay que poder ser tan radicales, tan radicales, ni en el sentido laxo, ni en el sentido represivo. Porque pienso ahora decir, bueno, hijo mío, la película de Coco no aporta nada, ¿no? No nos van a decir a nosotros cómo celebrar nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, pues ahí está. Sí, pero estos libros, si pueden darle una ojeadita o encontrarlos, estaría excelente. No los busquen. No los busquen, no son prohibidos. Están, no. Y no los vayan a buscar en la Reli, tampoco. Y tampoco ingresen a la librería Nave. Por cierto, vamos a recordarle un poco el contexto a la gente. La Reli es una red de librerías independientes que nos encargamos nos asociamos para darles la mejor lectura a todos nuestros clientes, nuestros lectores, nuestros amigos en estos tiempos de pandemia, en los cuales pues están ausentes también muchas librerías y pues nosotros venimos a apoyar esta área. Nos asociamos a la Reli, como la librería Nave, como el Living Room, para llevarle los mejores títulos siempre y las mejores recomendaciones, como lo acaba de hacer Tania y Fernando de la librería Nave, directamente desde Nezahualcóyotl. ¿Me equivoco? Sí. No. Perfecto. Estado de México. Minnesota. Edgar, ¿cómo ves? Minnesota, mi querido, ¿dónde está? Sí. Acá Edgar, ¿por ahí tú algo? No, pues muchísimas gracias por ilustrarnos, cultivarnos con esa parte de que tal vez se nos olvida que también hay libros, ¿no? Que nos hablan de todo esto de las ofrendas, de la muerte, de la vida, de todo ese tipo de tradiciones que no debemos de perder. Y pues muchas gracias por estar en Demente Blogs. Y próximamente vamos a tener otros más capítulos para que sí, claro, esté pendiente de las recomendaciones que nos van a traer. No son las únicas, vamos a pedirles después que nos recomienden más títulos y más para seguir creando más lectores. Claro, sí, nosotros encantados. Siempre encantados. Sí. Contestamos nosotros, ¿no? Sí. Todo. Sí. Está bien, sí, y además hacen una charla muy amena. No, pues estuvimos muy a gusto. Nosotros, fue un placer gracias. para nosotros. Un honor. Muchas gracias. Sí, ya saben, cuando gusten, acá podemos estar otra vez. Perfecto. Pues ahí tuvimos ya la entrevista con Fernando y Tania, bastante interesante de lo que nos hablan los libros, sobre todo pues el rescatar nuestras tradiciones, que no se pierdan y que queden plasmadas en letras, que para que las nuevas generaciones piensen, imaginen, pues todo este mundo que hay, ¿no? De esa duda que, como lo platicamos en ediciones anteriores, los niños, los jóvenes, siempre tienen dudas. Con el tiempo se va perdiendo hasta que empiezas a tomar un poco más de conciencia, es cuando reactivas ese proceso de dudar y ¿qué hay más allá de la muerte, no, mi Sergio? Así es, me estaba acordando en la entrevista sobre un libro que leí, más o menos fue uno de los primeros acercamientos a la muerte que tuve. Uno de los principales que tuve, te lo voy a platicar también, pero el de los libros fue el de Gabriel García Márquez, del amor y otros demonios. Este libro donde el personaje principal muere y pues así que profanan su tumba, y al abrir la tumba se dan cuenta que sigue creciendo su cabello y las uñas. Entonces es como para mí una analogía sobre que la muerte sigue después de vivir. ¿Entiendes? Ese fue uno de los primeros libros que leí, del amor y otros demonios. Se lo recomiendo a toda la gente para que lo revise también. O de otras pues, historias como que van más allá, ¿no? De que no solamente pues, te crecen las uñas, el pelo, sino que quieres tanto a esa persona que quieres revivirla. Y es como, por ejemplo, el libro de Stephen King,
como la del cementerio, que haces todo de Así que, es. ok, voy a revivir a esa persona, no va a ser la misma, pero, pues, a ver, que es tanto mi afán, tanto mi amor por esa persona que la quiero revivir. Y ya ves que tenemos la historia de que el niño se muere, lo reviven, luego la esposa le revive y al final el mismo personaje que es el papá se muere al final. Así es, la muerte siempre ha sido como esos misterios, ¿no? Que siempre estamos buscando entender y comprender desde pues, los inicios de la historia, creo, ¿no? Y bien representados actualmente, pues en todos los ámbitos, ¿no? Desde el cine, en todos los ámbitos de la cultura, desde el cine, la escritura, en todos lados lo puedes encontrar, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Tratar de conservar nuestras tradiciones, que pues de una forma sí se han ido como perdiendo, pero en un momento siento que igual se van a retomar y se van a retomar más cargados de fuerza porque se van a ir, de hecho se pueden ir como mezclando con otras perspectivas porque también el mundo está haciendo así ahora, ¿no? Está haciendo como una mezcla cultural debido a pues ahora sí que la integración del internet y a toda esta apertura, ¿no? De otros, de conocimiento de otros lugares. Creo que demostrar nuestras tradiciones, bien lo decíamos hace un rato, ¿no? Sobre la identidad, es como recordar quiénes somos, ¿no? Cuando somos jóvenes estamos como carentes de repente ubicándonos, ¿no? Como yendo en contra de, pues que si ponemos la ofrenda, de que si no ponemos la ofrenda, ¿no? De representar a nuestros muertos, saber que no regresan, pero saber que de cierta manera nuestros antepasados pensaban que sí regresaban, ¿no? Y que pensaban que regresaban principalmente a comer, ¿no? Que era como una de las mejores cosas que tenemos en la vida, ¿no? Pues es que, oye, ves el arrocito, ves el mole, el pan de muerto, el atole. Unos tacos ¿Cómo no vas a querer regresar? O el tequila que te dejan, hombre. Unos tacos al pastor, unos chamorros, ándale. No sé, cochinita pibil, no sé, es tantas las cosas que, exacto, que nos representan aquí en México como en otras culturas, ¿no? Que al final de cuentas cuando estamos muertos o cuando pasamos al siguiente plano, queremos seguir manteniendo, ¿no? Parte siendo parte de la vida, ¿no? A mí me agradó mucho esta plática, esta conversación con Fernando y Tania, porque de cierta manera tienen mucho conocimiento, ¿no? Ya me imagino a los niños con ellos, ¿no? A los jóvenes cuando ellos están narrando las historias, ¿no? Cómo despertar esta imaginación que en un momento pues sí se nos pierde, ¿no? Y que es importante retomar pues en un momento de la vida, ¿no? Porque cuando ya estamos grandes a veces la imaginación está muy dispersa entre problemas, otros asuntos, soluciones, trabajo, bla, 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 que pues no pensamos en qué podría ser. Pues sí. Pues muchas gracias, Sergio, por este podcast edición especial que vamos a tener así. Podcast. Constantemente vamos a tener invitados que nos hablen sobre ciertas temáticas, qué libro nos pueden recomendar para conocer más del tema, ¿no? O ya sea por cuento, ya sea por historia, ya sea por fábula, por poesía, y pues eso es maravilloso de la literatura. Así es, y también vamos a tener libros como otros personajes importantes de otros ámbitos, ¿no? Como la televisión y músicos. Vamos a tener muchos programas especiales para toda nuestra audiencia de Mente Blogs. Pues muchas gracias, Sergio. Nos vemos en otro episodio. Gracias a ti, Edgar. Nos vemos. Saludos.